gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Porque este mensaje va a ser de edificación. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como revolution.scp y en nuestra página web como culturarevo.com. Y obviamente tienes que interactuar con nosotros en el chat en vivo. No te olvides que también puedes compartir durante toda esta semana con nosotros a través de nuestras reuniones por Zoom. En la descripción vas a poder tener el código y la contraseña. Ahora vamos a una alabanza. busco más, no pido más, solo un toque de ti. Habla, Señor, aquí estoy, solo ven otra vez. No busco más, no pido más, solo un toque de ti. Habla, Señor, aquí soy, solo ven otra vez, te esperaré. Vuelve a llamar a tu iglesia, dispuesta está, queremos tu presencia. Vuelve a tocar nuestra puerta, invitado estás, que tu reino se establezca. Vuelve a llamar a tu iglesia, dispuesta está, queremos tu presencia. Vuelve a tocar nuestra puerta, invitado estás, que tu reino se establezca aquí, aquí, aquí. Ven, bienvenido eres tú, 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 ven, bienvenido eres tú. Vuelve a llamar a tu iglesia, dispuesta está, queremos tu presencia. Vuelve a tocar nuestra puerta,
invitado estás, que tu reino se establezca, vuelve a llamar a tu iglesia, dispuesto está, queremos tu presencia, vuelve a tocar nuestra puerta, invitado estás, que tu reino se establezca aquí. Abraham. Veamos un poco el entre líneas de ese capítulo desconocido de la vida de Abraham. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Sabemos de él a partir de los últimos versículos de Génesis 11. Luego en Génesis 12 ya se ve el desarrollo de lo que es conocido como el llamado de Dios a Abraham. Lo que después lo califica como el padre de la fe. Él responde en fe a uno y otro desafío, ante uno y otro escenario de lo que él tiene que enfrentar y manejar a lo largo de su llamado y de su respuesta al llamado de Dios. Lo vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento también, cuando lo mencionan en el capítulo de los héroes de la fe, Hebreos 11, y así en diferentes escenarios. Pero, ¿qué de este Abraham antes de el llamado? ¿Quién es este personaje? Nos dice la Biblia que él era un pagano, era un idólatra. Dice la Biblia, Ur de los caldeos. Él, su hermano Nacor, su hermano Harán, su padre Taré, vivían en Ur de Caldea, una cultura pagana, idólatra, un dios para la agricultura, un dios para la lluvia, un dios para la fertilidad, un dios para el ganado, un dios para cada cosa. Tenían cada diosecito tenía su estatuita, ¿verdad? Y cada uno le ponían su incienso y esas cosas. Pero ¿qué más hay de la historia de Abraham? Y aquí es donde yo quiero remitirme un poco más atrás, en la genealogía de la humanidad. Capítulos atrás, vale decir en realidad, algunos siglos atrás, vemos en Génesis 6 cuando Dios decide desatar el juicio del diluvio sobre la humanidad, porque la humanidad, y cito las palabras de Dios en Génesis 6, le dice, el corazón, el designio del pensamiento del corazón de los hombres es de continuo el mal. Y él decide acabar con la humanidad, comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Y dice, pero que Noé era justo en sus generaciones. Y Dios escoge a Noé. Y le dice, Noé, esto es lo que voy a hacer y quiero que tú prepares un arca. Si conoce la historia, el arca de Noé, le da las dimensiones, le da el tamaño, le dice qué material, le dice de qué manera, y le dice que va a juntar animales y es Dios el que trae a todos los animales y los animales entran en el arca y viene el diluvio y se desata todo. Noé entra en el arca con sus 3 hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Sus 3 hijos, el mayor Sem, el siguiente Cam, el último Jafet. Sem, Cam y Jafet entran, estos muchachos en el arca, con su padre y las esposas de todos y cada uno. Bueno, entonces, entran en el arca, viene el diluvio, se desata el diluvio, pasan las semanas y los meses, la tierra se seca de nuevo, ya es tierra cultivable, ya es tierra habitable, salen del arca, ¿verdad? Y comienzan a cultivar la tierra y se desarrolla de nuevo la humanidad. A partir de este hombre y sus 3 hijos y las esposas de cada uno, comienza a multiplicarse la humanidad. Sem es de la línea que conserva la adoración a Dios, el temor a Dios, el entendimiento de un Dios supremo, creador, de un único Dios, perdón, el entendimiento de un único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Lo interesante es que la Biblia dice que Sem, el hijo mayor de Noé, Sem engendró un hijo, muchos, pero el primero que engendró se llamó Arpaxad. Y cuando lo engendró, Sem tenía 100 años y Sem vivió 500 años.
Luego Arfaxad, cuando tenía 35 años, engendró su siguiente hijo, y así sucesivamente van engendrando cada uno de sus hijos así. Cada 35 años, a la edad de 30 años, a la edad de 35 años. Si hacemos una sencilla suma y resta matemática, vamos a darnos con el interesante dato de que cuando Abraham nace, Sem, el hijo de Noé, el primogénito de Noé, todavía estaba vivo y tenía alrededor de 350 a 360 años de edad. Y la Biblia nos dice que Sem vivió 500. O sea que conforme a eso, si cuando nació Abraham, Sem tenía 360 años, significa que tenía por delante unos 140 años más. Cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra y su parentela, su tatarabuelo Sem tenía todavía por delante unos 60, 65 años más. Ahora, imagina conmigo esta historia. Aquí está el recién nacido, pequeño, tataranieto, Abraham. Me imagino el corazón de Sem de haber visto de primera mano, testigo de primera línea, los hechos portentosos de Dios, el diluvio, la voz de Dios hablando a su padre, viendo el juicio de Dios, viendo las maravillas de Dios, escuchando de Noé lo que a su vez Noé había recibido de sus ancestros, que él no estaba muy lejano. Al último de sus ancestros, de Matusalén, quizás pudo haberlo visto vivo Noé y escuchar de él toda esa historia tremenda de Adán, Eva, el huerto del Edén. Imagínense, al pequeño tataranieto Abraham sentado en las faldas de su abuelo Sem y preguntándole: papá Sem, cuéntame otra vez la historia del arca. Y ahí Sem contándole: hijo, fue así, y la maldad, y los hombres se habían vuelto idólatras, y cada uno buscaba lo suyo, no buscaban al Dios verdadero, contándole. Y otra vez, imagínate, conforme iba creciendo este niño, ahora era un niñito de 10, un preadolescente de 11, 12 años, mirando a las estrellas en la noche diciendo: ¿cómo será conocer a ese Dios de nuevo? ¿Le habrá Sem compartido la historia del juicio de Dios a Adán y Eva en el huerto del Edén? Y cuando le dice a la mujer: de tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Simiente significa descendiente. Un descendiente vendrá de la mujer, nació de mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente, de este tentador, de este diablo. Abraham pequeño pensando por ahí: quisiera ser yo, o de mí vendrá ser parte de esa línea de donde vendrá ese descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Y pidiéndole a Dios en sus paseos por el campo, por las montañas: Dios, no sé quién eres exactamente, cómo te llamas, cómo te dicen, nadie habla de ti ahora, excepto mi papá Sem. Quisiera ser yo. Y pasa el tiempo, él se conoce a la que vendría a ser su esposa, se casan y, oh, sorpresa triste, Saraí era estéril. Pero él sigue en esa búsqueda, él decide ir más allá de la posibilidad humana y creer en las imposibilidades que en Dios sí son posibles. Y entonces recibe el llamado de Dios y decide creerle a Dios cuando le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Escúchame, será, espero no estirar mucho el versículo, el pasaje, la historia bíblica. ¿Será que ese llamado de Dios era una respuesta en parte a la oración de Abraham? Quisiera yo ser parte de ese linaje del cual vendrá la simiente que aplastará a la serpiente, que será bendición acabar con esa serpiente. Y Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham responde, Abraham cree. Y este capítulo, entre líneas, desconocido de Abraham, para mí tiene mucho que enseñarnos. Sem estaba vivo cuando Abraham nació. Seguía vivo cuando él salió en obediencia al llamado de Dios.
Y en esa fe obediente, Abraham vino a ser Abraham, el padre de multitudes, de donde vendría el Mesías, quien le aplastó la cabeza a la serpiente. Abigail, esta muchacha, o ya una ama de casa, que aparece en las páginas de la Biblia en 1 Samuel 25. Analicemos un poco las páginas desconocidas, el capítulo desconocido de esta mujer. Veamos. No se dice nada de ella en realidad, excepto lo que podemos saber por el significado de su nombre. Abigail significa la alegría de papá, el gozo de papá, o el salto alegre de papá. Qué interesante. Porque este nombre de por sí, que lleva mucho gozo, mucho regocijo, mucha celebración, definitivamente significó un evento importante en la vida del padre, o de los padres de Abigail. Leamos entre líneas. Era hija única. Sus padres ya habían pasado la edad de tener hijos. Era, no sé, muy querida más que sus hermanos. No se menciona hermanos en el caso de ella, pero sí que ella trajo una suma alegría a tal punto que su papá, cuando ella nació, podemos deducir literalmente que el hombre saltaba en la casa de alegría. Por eso me inclino a pensar, permítame otra vez la licencia poética, de que ella fue hija única. La alegría de papá, la alegría que hace saltar, o el salto de alegría de papá. Bueno, más no sabemos de ella que, excepto lo que la Biblia nos dice literalmente, que era una mujer de hermosa apariencia, de hermoso aspecto y muy inteligente, muy sabia. En este entorno está Nabal. Dice el capítulo 25 de 1 Samuel que Nabal era un hombre, sí, que tenía posesiones, era rico, tenía miles y miles de cabezas de ganado, tenía sus ganados y sus posesiones en el Monte Carmel. El Monte Carmel o Monte Carmelo es un lugar muy exclusivo en Israel. Ojo. Y también el otro dato interesante es que dicen que era de la línea o del linaje de Caleb. Caleb es este guerrero, es este hombre que cuando tiene ya 85 años y finalmente llega el tiempo de entrar en la tierra prometida, Caleb de 85 años va y le dice a Josué: dame el monte de los anaseos, porque yo a mis 85 todavía estoy tan fuerte como cuando salimos de Egipto, que fue hacía 40 años. Este hombre de guerra, este hombre pujante de vigor a sus 85 años, que tomó el monte de los anaseos, que conquistó el monte de los anaseos. Imagínense, de este linaje venía este tal Nabal. ¿Ah? ¿Leemos entre líneas otra vez? Quizás la historia fue pasando de generación en generación, y cuando llegó a los oídos de Nabal, de pequeño Nabal, este muchacho, en vez de tomarlo bien y ser un referente moral y un buen heredero de ese buen nombre de su ancestro Caleb, dijo: bueno, pues soy descendiente de un gran linaje, así que a mí todos me miran con respeto. A mí no me vienen a decir nada porque mi tatarabuelo venció a los gigantes, los aplastó como a grillos. Entonces yo tengo cuna de oro, una cosa así. Estamos leyendo entre líneas, ¿ok? Licencia poética. Necio, su nombre era necio, en otras palabras, imbécil, y no es un insulto, es un adjetivo calificativo, ¿ok? Por si acaso. Pero la alegría de papá, el gozo de papá, la que hace saltar de alegría a papá, Abigail, que es lo que su nombre significa, Abigail, termina casándose con un tipo como este. Es decir, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sería que, no sé, se presentó como un buen partido. Este hombre mostró interés en esta muchacha Abigail, bonita, linda, inteligente. Y el papá de Abigail le dijo: hija, no, papá, mamá. Y lamentablemente ese es un error que cometen muchos padres.
le dicen a la hija, mira, es un buen partido. ¿Cuántos habrán escuchado? Es un buen partido. Y cuando dicen es un buen partido, muchas veces se refieren a que tiene plata, tiene posición y tiene un apellido que tiene fama. Como en el caso de Nabal, decía, soy del linaje de Caleb. Entonces tiene un apellido que suena extranjero, tiene un apellido que tiene cierta historia. Cuando eso en realidad para nada cuenta a la hora de escoger un esposo o una esposa. ¿Habrá sido ese el caso? ¿Habrá sido el caso quizás de que no fueron papá y mamá de Abigail las que le dijeron, hija, mira, no te pierdas una oportunidad así? Quizás fue la misma Abigail. Dudoso, pero no sea. Leamos entre líneas otra vez. Quizás Nabal supo ser el astuto hombre conquistador, el lobo disfrazado de oveja, el seductor experimentado, que la supo conquistar con romance, con la rosita, con la tarjeta, con el regalo, con el gesto, con los regalos caros porque tenía plata. ¿Será que eso pasó? Y después de la luna de miel se volvió luna de hiel. Cuando los lazos se vuelven cadenas y hasta la caricia más divina se vuelve una rutina, el amor acaba. Dice un viejo cantante, decía, ¿qué pasó? La cosa es que la alegría de papá, el gozo de papá, la que hace saltar de alegría papá, terminó casada con un tipo que era un dolor de muela para papá, por no decir algo peor. Tristeza, alegría. ¿Se imaginan? Yo no sé ustedes, si hay padres viendo en este momento lo que estoy compartiendo. Tu hija termina casada con un hombre que la maltrata, que la hace infeliz, que es iracundo, que es prepotente, que le saca la vuelta. Abigail, tristeza. Y cuando sucede todo lo que hemos compartido ya el domingo en el episodio 2 de Tóxico, vemos cómo David aparece en escena, cómo Abigail intercede por su esposo tóxico. Aplaca la ira de David, le presenta comida, le presenta presentes, en fin, una serie de cosas para honrar a David. Consecuencia de esto, el hombre queda tan asustado, el esposo Nabal, al enterarse que casi iba a morir a manos de David, que queda en coma y unos días después muere solo de puro susto. Así son los bravucones. Los bravucones son así, a la hora que se encuentran con alguien que les hace ver la horna de su zapato, se mueren de miedo, arrugan. Nabal murió. Y Abigail pasa a ser entonces ahora la esposa de David, un hombre que sí es un hombre de honra, un hombre que sí es un adorador, un hombre conforme al corazón de Dios. Y pasa de una vida que quizás no hizo honor a su nombre como Abigail, a ser la mujer de un hombre que trajo honor, honra y alegría, no solamente a ella, sino también a sus padres, a su casa. ¿Quién era Ruth? Otro de nuestros personajes del episodio Familia Tóxica del domingo. Esta muchacha, por lo que conocemos de lo que la Biblia nos dice, era moabita, es decir, del pueblo de Moab. Este pueblo, esta nación de Moab, eran descendientes de Moab, hijo de Lot, sobrino de Abraham, resultado de un acto incestuoso con una de sus hijas. Hasta que aparece en la historia por medio de uno de los hijos de Noemí, no sabemos nada de ella. Entonces vayamos a la previa de esto y cómo es que resulta ella en esta historia. La Biblia nos dice en el capítulo 1 de Ruth que Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión, son de Belén, de la ciudad de Belén, de Efrata, Israel. Pero que al haber hambre en la tierra decidieron irse a Moab, porque en Moab, pues, en ese momento había dinero, había comida, había ganado, había pasto, había un mejor estilo de vida.
Interesante notar los detalles escondidos de esta historia, de este capítulo desconocido de Ruth y la previa de su aparición en escena. Piensen conmigo, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué sucede para que esta muchacha moabita, que podemos entender era bonita, porque Booz se casa con ella, y cuando Booz la conoce, como vamos a ver en unos minutos, él reconoce que esta muchacha era bonita? Entonces lo interesante es que tanto Malón como Kelión, hijos de Noemí y su esposo Elimelec, se casan con mujeres extranjeras, ¿verdad? Uno se casa con Orfa, el otro se casa con Ruth. Malón, Kelión, rapidito. Malón, Kelión. Malón significa que era el primogénito, por eso mencionaba en primer lugar que Kelión era el que le seguía. Malón se casa con Orfa, Kelión se casa con Ruth. Interesante. Sigan en la historia conmigo. Ahora, en la cultura hebrea los nombres tenían mucho que ver con el contexto familiar, histórico, social del momento. Muchas veces los padres, muchas veces la madre asignaba el nombre al hijo por la situación en la que estaba. Malón, Kelión son nombres interesantes de analizar porque tienen mucho que revelarnos en la historia de Ruth. Dice la Biblia que había hambre en la tierra, ahí en Belén. Había hambre en Belén, en la tierra de Israel. Y que esto sucede en el tiempo de los jueces. Ahora, en el tiempo de los jueces, nunca se ve en todo el libro de Jueces que haya habido algún desastre natural, que haya sucedido alguna plaga de langostas, alguna plaga al ganado que los haya matado, que haya habido pues un desastre que acabara con las cosechas. Lo que constantemente se ve una y otra vez es que bandas armadas de otras naciones ingresaban en las tierras de Israel y se llevaban las cosechas, se llevaban el ganado, se llevaban incluso hasta las doncellas. Entonces podemos entender de ese antecedente histórico del libro de Jueces, ya que esto sucede en el tiempo de los jueces, que seguramente era una de esas épocas donde el pueblo era arrasado por ejércitos extranjeros, por bandas extranjeras que les robaban todo, que los dejaban en la miseria, que no tenían ni para comer o con las justas para comer. Y en medio de todo eso nacen estos dos muchachos, Malón, Kelión, hijos de Noemí y Elimelec. Miren, y el nombre de Malón significa enfermo o enfermedad. Y el nombre de Kelión significa débil o debilidad. ¿Qué tendría que estar pasando en el contexto histórico de ese momento social, político, económico, para que mamá le ponga por esos nombres a sus hijos? Malón, Kelión. No necesariamente significaba que uno era enfermo y el otro era débil físicamente, porque la Biblia nos da antecedentes interesantes. Por ejemplo, cuando se llevaron el arca de Jehová y estaba dando luz, la madre de Icabod le llamó Icabod, porque justo cuando ella está dando luz se entera de que se han llevado el arca de Jehová. Y ella dice, Icabod, traspasada es la gloria. Se han llevado la gloria de Dios, y le pone ese nombre traspasado a su hijo, sin gloria. La madre de Benjamín, cuando estaba dando luz y estaba muriendo porque el parto era muy difícil, en su último aliento llama a su hijo Benoni, que se llama hijo de mi aflicción. Y no porque el hijo sea un afligido, sino porque el momento en que ella está dando luz, la circunstancia en ese momento familiar, la hace declarar ese nombre. Felizmente su padre, Jacob, dijo, no, Benoni no, se va a llamar Benjamín, hijo de mi diestra. Y así vemos diferentes ejemplos en la Biblia. Jabes es otro, clásico. Jabes, su madre le puso Jabes porque lo dio a luz con dolor. ¿Qué habrá pasado si era un conflicto familiar el que estaba viviendo? Si era una situación financiera terrible la que estaba viviendo y justo nace Jabes en ese tiempo, o le costó mucho dar a luz. La cosa es que ella le puso Jabes por una circunstancia externa. Entonces podemos asumir sin temor a ser exagerados de que los nombres de Malón, Kelión, enfermedad y debilidad, o enfermo y débil, tenían que ver con circunstancias externas a ellos físicamente, y tal vez, muy seguramente, con el tema político, social, económico que vivía Israel en ese momento. Y así se van esta familia con estos dos hijos, con sus dos hijos, a las tierras de Moab, dice, y llegaron a los campos de Moab, y en los campos de Moab se quedaron.
Allí pasa el tiempo, los chicos conocen a muchachas ahí moabitas. Malón, el mayor, se casa con Orfa. Kelión, el menor, que sin nombre significa debilidad, se casa con Ruth. Pasan 10 años y mueren los dos. Ya había muerto papá, ahora mueren los hijos. Y si viste la enseñanza del capítulo del domingo, pues sabrás que Noemí regresa amargada y dice: no me digan Noemí, llámame Mara. Mara significa amargada, venenosa, ¿no? En fin. Entonces, qué interesante, porque Ruth está en toda esta vorágine de sufrimiento y de nombres y de calificativos de dolor. Está en medio de toda esta historia de fracaso, de abandono de la fe. Un esposo que se llama debilidad, o cuyo nombre significa debilidad, muere. Pero ella decide ser fiel al Dios de Israel. De hecho, que en los 10 años que pasaron casados, definitivamente tiene que haber compartido las historias del Dios de Israel. Definitivamente debe haberle contado a su suegra, debe haberle contado a su esposo: oye, pero tu tierra, yo he escuchado del Dios de Jehová, Dios de Israel, porque el nombre de Jehová, Dios de Israel, era conocido en todas esas tierras. Yo he escuchado las hazañas de Egipto y el Mar Rojo y las plagas y los muros de Jericó. Yo he escuchado, en fin, etcétera, etcétera, y habrán compartido. Pero, sin embargo, ellos mismos no accionaban esa fe. Pero Ruth se fue alimentando de aquello que realmente era bueno. Por eso es que es importante, permítame acotar esto aquí, lo que Pablo dice en Filipenses 4, versículo 8, donde él dice: si hay algo bueno, algo digno, algo que merezca en lo que tú pongas tu mente, si hay algo bueno, alguna virtud, en eso pon tu mente, en eso pensar. En otras palabras, en el escenario trágico, desastroso, difícil, conflictivo que puedes estar viviendo, si tú prestas atención, siempre hay algo bueno en lo que puedes fijar tu mente, fijar tu corazón. Siempre. En medio de todo eso está Ruth. Ruth pierde, su esposo muere, su suegro ha muerto, su suegra se vuelve amargada. Ella ha sido mujer de un hombre cuyo nombre significa debilidad o débil. No sabemos exactamente si realmente esa era también su personalidad. Pero lo que sí sabemos es que esta muchacha, en medio de todo ese ambiente negativo, adverso, ella decide tener fe. La fe es una decisión consciente, no un encuentro de emoción. La fe es una decisión. Ahora nota, regresa ella a Belén con su suegra, la amargada, Mara, la resentida, la enojona, la suegra veneno, y decide permanecer fiel. Ya lo dije el domingo, va y busca sustento, va y busca los víveres, va y se va a los campos a recoger lo que caía del trigo que sobraba, lo que caía de las frutas que quedaba, y lo llevaba a casa para el sustento. Muy interesante, muy interesante. Y en el tiempo pasa que conoce a este personaje llamado Boaz, un hombre reconocido, un hombre respetado, un hombre de buen antecedente en la sociedad. Él la reconoce, ella le dice: soy pariente tuya, el más cercano que hay eres tú. Se conoce a Noemí y él decide casarse con ella. Es interesante que Boaz le diga: tu bondad postrera es mayor que la primera. Se refiere a que ella decidió cuidar de su suegra viuda, de su suegra amargada. Y él dice: pero aún así lo que estás haciendo ahorita es mayor, porque en vez de ir tras los jóvenes, sean pobres o sean ricos, has decidido buscar la honra. Qué interesante. Y para que vos le diga algo así a una jovencita extranjera, definitivamente esta muchacha tenía que ser bonita, porque no tenía posición política o social alta, no tenía una influencia financiera fuerte, estaban en la quiebra, ella y su suegra. Entonces, definitivamente la única ficha de cambio que tenía en esa época, en esa sociedad, era su belleza. Y ella conservó esa belleza y no fue a buscar un amorcito por aquí, un amorcito por allá. Ella buscó lo que sea integridad, un buen hombre. Y ese buen hombre era Boaz. Y Boaz la bendijo. ¿Y saben lo interesante de esta historia? Ella estuvo casada con un débil, o un hombre que representaba debilidad. Y el nombre de Boaz significa fortaleza. Fortaleza. ¡Qué tremendo! Su escenario familiar cambia porque ella permanece fiel. Solo para aclarar, no estoy diciendo que esperes que tu marido se muera
para que te cases con uno mejor. O sea, eso es una historia que nos enseña una realidad en la Biblia, un principio espiritual. Pero sí debes orar para que aquellas cosas en tu marido, aquellas cosas en ese familiar, aquellas cosas en tu hogar, aquellas áreas débiles, incluso en ti, se vuelvan una fortaleza delante del Señor. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y no olvides compartir. Y si deseas contribuir, no olvides, aquí está abajo en la descripción las cuentas que puedes apoyar. Nos vemos en